Hello, everyone. I'm sorry it's taken me so long to reach out to you. I miss you all so much. And I can't wait to be on stage talking to you in person. As you know, I've always been an open book. And I wasn't ready to say anything before. But I'm ready now. I've been dealing with problems with my health for a long time. And it's been really difficult for me to face these challenges and to talk about everything that I've been going through. Recently, I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called the stiff person syndrome, which affects something like 1 in a million people. While we're still learning about this rare condition, we now know this is what's been causing all of the spasms that I've been having. La verdad es que es conmovedor lo que dice y la forma en que lo dice y los tiempos y los silencios, porque además poco se conocía, nadie sabía lo que estaba pasando con la salud de Céline Dion. Síndrome de la persona rígida, un raro desorden neurológico, así lo ha definido ella. El doctor Santiago Sanfilippo nos ayuda a entender estas cuestiones, como siempre, desde el CENER, el Centro de Neurología de Entre Ríos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Es tan raro esto, doctor, como lo plantea ella? Sí, es una enfermedad extremadamente rara. Bien como dijo ella, quizás la frecuencia, la estadística marcaría que sería 1 en 1 millón. Yo tuve la suerte, por decirlo de alguna manera, de haber visto en mi vida 2 casos de Stiffman. La enfermedad se llama Stiffman. O síndrome del hombre rígido. Los 2 eran hombres, si bien es mucho más frecuente en las mujeres. Los 2 casos que yo vi eran 2 hombres. Y si yo tengo que recordarlo, porque esto fue en mi época cuando yo estaba haciendo todo el aprendizaje de rehabilitación y de electromiografía en el Instituto de Rehabilitación Privada, que dependía estrechamente del Hospital de Clínicas, recuerdo que era como un hombre de piedra lo que yo vi en esos casos. ¿Se acuerdan del hombre de piedra? Sí. El hombre de piedra, además, bueno, digamos algo parecido, en donde lo que predominan son la rigidez fundamentalmente, o sea que los músculos se tornan rígidos, se tornan duros, difíciles de movilizar. Suelen tomar primero los músculos axiales, es decir, los músculos del tronco, el cuello, la cabeza, y luego los miembros superiores especialmente, y luego miembros inferiores. También, como dijo la artista Céline Dion, pueden tomar obviamente las cuerdas vocales, no directamente las cuerdas vocales, pero sí los músculos, el cricoaritenoideo o el aritenoideo, por ejemplo, que son los que movilizan las cuerdas vocales. Para articular. Y por lo tanto también exactamente le trae dificultad para modular. O sea que no solamente tienen problemas para movilizarse, para moverse, sino que además tienen problemas para hablar. Ahora, además de la rigidez, también se acompañan de crisis de espasmos musculares, donde los músculos se tornan duros de repente y eso tardan en disminuir esa sensación de espasticidad, así volver otra vez al estado natural. O sea que es una enfermedad bastante importante que trae muchísima incapacidad y progresiva, con la cual no hay una cura establecida para esta enfermedad. Doctor, ¿y el paciente tiene conciencia de lo que le está pasando? Sí, totalmente, porque esto no afecta en absoluto la parte cognitiva. Se piensa que la lesión está nosotros podemos definir al sistema nervioso como que hay 2 neuronas básicas, digamos.
una neurona ubicada en el sistema nervioso central, es decir, ubicada en el cerebro, y una ubicada en la parte periférica, que podemos considerarla como el asta anterior de la médula y demás. En el caso de ellos parecería que en esta enfermedad lo que está alterada es la neurona central, la neurona periférica, porque por lo general esta enfermedad y la rigidez y el espasmo disminuyen durante la anestesia y disminuyen también durante el sueño. Así que se propone que esta enfermedad tiene un origen central y no periférico. Y es necesario diferenciarla de otras enfermedades que también producen parecido, que también una es rara, como es la enfermedad de Isaac-Mertens, que también produce espasmos musculares y movimientos continuos, pero tiene que ver especialmente con alteraciones que se producen en la unión entre el nervio y el músculo. O sea, bien en la parte donde el nervio penetra en el músculo, por ejemplo, acá en la evidencia nerviosa. Y la otra es la distrofia miotónica, que es una enfermedad muscular, que es una enfermedad hereditaria, mucho más común, donde el paciente puede apretar, por ejemplo, pero no puede relajar la mano. Es decir, se aprieta de esta manera y tarda en relajar los músculos. Esto se puede ver en todos los músculos. Entonces también hay que diferenciarlos de esas enfermedades. Pero en el caso de ella es típico este tipo. Y hay poca forma de hacer el diagnóstico. Por lo general, el diagnóstico se hace en base a la clínica y también en base a un estudio que hacemos muy pocos. Actualmente somos muy pocos los que lo hacemos, que es el electromiograma, que es un estudio del músculo del nervio, del asta anterior, y eso nos da un diagnóstico bastante preciso de la enfermedad. ¿Y ella puede haber tenido algún síntoma para advertir esto? Porque si no es difícil de establecer que tenga la enfermedad. Claro, los principales síntomas es la rigidez y la espasticidad, es la contracción espontánea de algunos grupos musculares agonistas y antagonistas, con lo cual, por ejemplo, si es un músculo agonista donde actúa, por ejemplo, los palmares, se produce este movimiento. Pero cuando actúan los palmares y actúa el extensor común, la mano queda dura porque actúan los dos. Entonces se provoca una rigidez de esta manera porque son músculos agonistas los que hacen el movimiento, los antagonistas los que se oponen al movimiento. Entonces produce una rigidez marcada. Seguramente los primeros signos que ella tuvo fue la rigidez, el endurecimiento, la dificultad para moverse y luego los espasmos. Y a partir de ahí se hace el diagnóstico. Como para entender el proceso, o sea, ella ya está atravesando la enfermedad, de hecho ha tenido síntomas para que pueda ser diagnosticada. ¿Cuánto tiempo tarda habitualmente en desarrollarse? ¿Cuánto tiempo más podrá ella desarrollar una vida normal o cantar, por ejemplo? Bueno, como todo, como siempre digo yo, hay enfermos y no enfermedades, o sea que va a depender de cada uno de los pacientes. En realidad es una enfermedad, primero, que no tiene ningún tipo de cura, sí tiene tratamiento en el sentido que uno trata de aliviar lo que es la espasticidad y la rigidez, por lo tanto hay medicamentos, inclusive la toxina botulínica se suele usar en algunos casos. El Botox. El Botox, exactamente. También se utiliza el baclofeno, que es una droga que disminuye la espasticidad, pero como toda enfermedad crónica siempre va hacia las complicaciones. Y las complicaciones son, sí, nosotros tenemos para dar un ejemplo simplemente, tenemos una rigidez en los músculos que mueven nuestro sistema respiratorio, por lo tanto estamos más propensos a tener una infección pulmonar y nuestra vida puede acabarse por una infección pulmonar. Es decir, lo que mata en estos casos son las complicaciones de esta misma enfermedad. Y una enfermedad progresiva, lentamente progresiva, no es de las más rápidas progresivas, no es como una esclerosis lateral amiotrófica, o la enfermedad que tiene el senador Esteban Burris, por ejemplo, que donde, digamos, la evolución es más rápida. En este caso es mucho más lenta.